Hola a todos, yo soy Ángela, su realizadora, él es Cristian, director técnico de luces, y estamos aquí para seguir analizando las propuestas de Eurovisión 2023. Y vamos con Karilla Cha Cha Cha, Finlandia. Bueno, empieza Madness, ¿eh? A mí el plano inicial es haciendo así con ese contra me ha gustado. Me ha parecido chulo, me hubiera gustado que incluso alargaran un poquito más. Pero yo creo que empiece con este ya vato y burrillo de planos es que nos está indicando que esto va a estar un poquito loco, ¿no? Incluso el encuadre ese entre los Sí, palés, está muy chulo. ese mola. El encuadre entre los palés a mí me ha gustado. Vale. Me gusta. Tiene planos arriesgados, iluminación arriesgada. Le están iluminando ahí desde abajo. O sea, cuando se acerca y pone ese plano, le ilumina desde abajo, que queda súper raro siempre normalmente queda como muy siniestro. ¿Sabes? La iluminación por las sombras que generan los ojos. No es natural que la luz nos ilumine de abajo, suele ser siempre desde arriba. Entonces me gusta, pues es una propuesta arriesgada pero interesante. Claro, o sea, cuando valoramos las realizaciones y las iluminaciones, sobre todo, lo que valoramos es que sea acorde a la presentación, que es lo que tal. Nos puede gustar más o menos algunas cosas, pero si es acorde, para nosotros siempre funciona y gana, ¿no? Y a mí, por ejemplo, esto, incluso cuando se acerca a la cámara, que tendrá una lente muy angular, porque le ha hecho mucha Sí. aberración, la cara está muy distorsionada, hay veces que no funciona, pero aquí sí, porque además él con la actitud que está teniendo ahí, Sí, como esto es muy rollo de la loca, canción y todo. que la ropa que lleva, el rollo de los palés que se lleva mucho en el underground, ¿no? Es como me lleva el Rosalía a palé, a palé, a palé, Sí, ¿no? además, Como no sé si lo has pensado, pero por la distribución que tiene de los palés y las cintas rojas que tiene, me ha recordado un poco como a un ring de boxeo. también puede ir un poco por ahí, El ¿no? rollo underground, pero ese Sí, rollo. muy underground, que creo que casa de momento me parece interesante. Vale. Sí, Vale. Están pasando muchas cosas. pero fíjate que sí, igual sí que tengo razón, ¿eh? Porque sí que tiene la forma del ring de boxeo y donde está apoyado es como donde descansa el boxeador. Sí, sí parece un poco, sí que va de eso. Me ha gustado, creo que de los pocos que cuando han entrado los bailarines lo han hecho bien con un plano bien, ¿no? Que hay tenido Sí. esta especie de zoom de entrado justo a bailarines y ha casado perfectamente con la entrada, ¿no? Y luego llegan los bailarines con unas caras súper maníacas, te das cuenta que están como así, como sonriendo muchísimo, que todavía no termino de entender la propuesta porque llevamos nada y estamos parando, pero me No. parece Y me interesante. gusta además el tema de la iluminación. No se están complicando la vida, o sea, no es como hay muchos colores, mucho esto. Pero me gusta porque están muy bien dirigidas. O sea, los planos cortos, la luz de abajo, solamente se le está iluminando la cara a él, no sé qué. Ahora, por ejemplo, en este plano que tenemos aquí, es prácticamente luces del centro que se van abriendo y van rellenando el espacio y le van remarcando, o sea, van tirando líneas. Si tú sigues todas las líneas, están apuntando hacia él. O sea, son como tres recursos de luz muy simples a priori, pero muy bien utilizados. Sí, la verdad es que sí. Esos cambios me gustan, me parece de repente interesante. A mí me gusta y no me gusta. Y voy a desarrollar. Por ejemplo, mira, ahora mismo donde lo tienes parado. Me gusta que se haya apagado como todo y se quede como con una luz cenital que le venga Sí. correctamente desde arriba a él. Pero quizá hubiera agradecido más a alguno de contra por detrás que le perfilara un poquito. No necesito verle entero. O sea, me gusta que se quede como con el rostro en sombra porque al final es lo que quiere transmitir, ¿no? Un poco eso. Pero sí que es verdad que, vuelvo a lo mismo, puedes jugar sin necesidad de apagar tantas luces, Sí, eso sí. ¿vale? Sí. No necesitas iluminarme el fondo, pero igual el recortármelo un poquito con alguna luz por atrás. Sí, la tiene, pero es verdad que a lo mejor le puede dar un poquito más Tiene de la de chicha. arriba ahora mismo, no tiene ninguna más. Claro, y aquí, por ejemplo, el efecto locura, hay bastante corte de plano, hay mucho cambio, sí, pero tampoco hay un cambio en exceso. Lo que pasa que como son planos cerraditos, como le están haciendo a él, como planos casi medio corto, y él se mueve tanto, Y luego entra además y sale de que... plano y nos genera más esta Y ya no sensación. es eso, sino que es lo que te digo, o sea, lo tienen todo pensado de tal manera que ¿nos volvemos locos con la cámara? No, tampoco vamos a volvernos locos. ¿Nos volvemos locos con las luces? No, tampoco. Y está jugando a él. Él está un poquito loco.
La música está un poquito loca. La cámara un poquito loca. Sí. Y las luces también hay parte que hace como estrobo, este parpadeo, Sí. pero también de manera muy medida. Entonces, como todo está un poquito loco, se va sumando todo y ya te da esa sensación. Sí, sí, sí. ¿Ves? Los bailarines están como muy maníacos. ¿No? Que también es interesante. Dices, ¿qué está pasando? Y van como... De hecho, en la canción, ¿no? Dicen lo del cha-cha-cha, que parece que están incluso bailando un poco rollo cha-cha-cha. Y de hecho, los vestidos me recuerdan a los trajes de cha-cha-cha, ¿no? Mira, ¿ves? Es que, por ejemplo, este plano, sí que es verdad que... O sea, me gusta la idea. Tiene sentido con la presentación que están haciendo. Pero sí que es verdad que me falta quizá como ese generar volumen. Sí. Y por ejemplo, aquí en todos los palés tienes un montón de palés, de tablas, de no sé qué. Simplemente metiendo algo un poquito por detrás. No te estoy diciendo por delante, incluso entre medias o lo que sea. Hubiera generado más textura, más volumen. Y creo que visualmente me hubiera parecido un poquito más interesante. Sí. Sí creo que como que al menos las bases están. Sí. ¿Sabes? Como que luego falta potenciar un poco, ¿no? Pero de momento es una propuesta muy interesante y algo diferente que se agradece, también te digo. Muy bien. Bien, alguien que baja a él y va a tiempo el cambio de plano. Eso, Sí. gracias, lo agradezco un montón. Y bueno, estoy viendo una bailarina en el aire. Creo que para en un momento un poco... Voy a retroceder un poquito. Aquí. Ole. Ha habido algo, que no sé si te has dado cuenta, que ha sido como que los bailarines, porque también me estoy fijando un poco en lo que van haciendo para intentar entender un poco la propuesta, que tienen esta cosa maníaca, pero había un momento que como que se estaban incluso ahogando. O Sí, sea, es como lo he que visto. están como obligados a pasarlo bien, ¿no? Por las caras, por no Sí. sé qué. Me da como esta vibra de quiero pasarlo bien, pero estoy como a la vez obligado, como si hay algo que les atormenta por dentro, ¿no? Sí, además es un ambiente muy discotequero en el sentido de... Sí. Ahora, por ejemplo, había un pequeño cambio de luces que han metido azules con los blancos y todo como se iba moviendo de muy... Como cuando vas a una discoteca, que se enciende, se apaga un poco más a lo loco. Sí, es como que es la discoteca es la única vía de escape y Sí. tienen que obligarse a pasarlo bien, ¿no? Me lleva un poco a este rollo, ¿no? No sé si te tendrá sentido, la verdad Sí. que no tengo ni idea, pero me lleva a estas sensaciones. ¿Ves? Lo que hablábamos de los contrapicados, a este le queda de puta madre. Sí. Uy, este le queda muy bien, no sé, ¿puedo decir de puta madre? Sí, bueno, de puta madre, coño, en mi canal, en otro canal. Pero estos contrapicados le quedan muy bien. Y la actitud que tiene él. Mira la cara, es que tiene una actitud de la, Que claro, de la tiene esa leche. actitud. La actitud que tiene él. Luego encima le pones un plano desde abajo que le ensalza, le haces como más importante, más... Entonces lo potencian mucho más. Sí. Bueno, Qué cambio, ¿no? ¿Qué cambio? Pero así cambio como, a nivel han musical. empezado como con las guitarras, como metiendo unas guitarras raras y de repente se ha ido algo como pop infantil rarísimo, ¿no? sí. O sea, que me ha gustado porque ha sido de repente diferente. Sí, sí, no me lo esperaba. Y algo que me gusta, que estoy viendo, las luces verdes, que se utilizan poquísimo. Muy poco. Muy, muy poco, pero a este género le queda muy bien, ¿no? De hecho, me lleva a Billie Eilish, a este rollo muy, muy underground, ¿no? Este verde justo, además, ¿no? Que es el que él lleva, Es ¿no? que al final, por la psicología del color, sabes que el verde no es uno de los que sale más favorecidos. Claro, a ver, siempre es como un color muy de peligro, un color, sobre todo a ver, igual que un verde más oscuro nos lleva a la naturaleza, etcétera, pero este verde tan artificial nos lleva a esta sensación de peligro, esta sensación... Sí, es un verde, pues igual que el rojo se usa para el peligro o la pasión, Sí. el amor, no sé qué, pues al final con este tipo de verde se suele usar o para fantasía, pero fantasía a nivel, por ejemplo, de la magia de las brujas. Se Sí. usa mucho este tipo de verde y el morado. El villano, el radiactivo.
Veneno, el veneno El también lo veneno. asociamos mucho al fuerte. O sea, Claro. es como un poco eso. Y me gusta porque además está como rompiendo un poco las normas, porque está jugando el verde en una parte de la canción como lo que decías tú, De como más repente. infantil, más animada, Sí, sí, más, sí, es sí. como lo contrario. Me Sí, sí, gusta. sí. Y Incluso- la actitud la ha cambiado, fíjate, Sí. ahora está como súper sonriendo esto. Sí, pero está sonriente como los bailarines, como esta como sonrisa de tengo que obligarme a pasarlo bien, como... Sí, sí, pero o sea, en el nivel visual me resulta muy interesante ese cambio. Sí. Ese movimiento funciona, de repente. Y juegan muy bien todos los planos desde abajo, ¿eh? Sí, Mira sí. que es raro y suele ser difícil además hacerlos que te cuadren bien. Sí. Y está abusando mucho de ello, pero, o sea, me los como todos, ¿eh? Sí, O sea, me entran todos. sí. La gente está loca. Guay, ay, ese guay, pero podría haberse potenciado un poco más. Un poco más se podría haber Un potenciado. poquito más, ¿no? Remarcando más por la luz y eso, pero está guay el Y creo que efecto. por el tiro de plano, como veníamos justo el mismo tiro de plano, no se ha potenciado tanto eso. Igual que hay ese una cosa efecto. que me ha parecido muy inteligente y que creo que hasta ahora no se lo hemos visto a nadie. Y es que en lugar de irse a un general, irse atrás del todo, que veamos todo el escenario para que se vea el público, se han centrado en el público. Sí, han hecho como el O sea, picado. sí que es verdad o sea, que ellos en el cenital. escenario no tienen, o sea, tienen el cuadrilátero ese con pared, pero tampoco tiene una escenografía. Entonces, no te resulta interesante un general que no estoy viendo nada en el escenario. Entonces, han sido inteligentes y en lugar de usar el típico general para que se vea la gente, directamente le han tirado como el confeti, estamos con las luces estas doraditas y te centres en el público y me parece estupendo. Sí, Me parece una me maravilla parece buena eso. decisión, sí. Como una conga. Bien, mira, ¿ves? Ese Me barrio gusta mucho, me está gustando más de lo que pensaba, ¿eh? O sea, Es que es muy pegadiza, es muy bailable, sí. muy... Ese movimiento lateral que han tenido mientras que tú movías la cabeza funciona. O sea, creo que está pensada. Creo que es una propuesta Sí. muy pensada. O sea, funciona mucho todo lo que están haciendo. ¡Ay! Claro, es que No, ese plano era muy difícil. Era Era difícil muy ese plano. difícil ese zoom a por él porque además Porque estaba. es muy rápido, él está en movimiento porque se está como eso. Pero está muy bien. Pues me ha gustado muchísimo más de lo que esperaba. Porque me parece que fuera de que te termine de gustar la música o no, que al final engancha porque es repetitiva y tiene lo de cha 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 y tiene esta parte mucho más pop infantil que decíamos, esta parte más pop que se te queda, ¿no? Que es el cha cha cha. O sea, creo que es algo que como a nivel de canción se te queda, pero lo que más me gusta es que es una propuesta súper arriesgada. Porque tiene muchísimos elementos que tienen por qué no gustar al público, empezando por a lo mejor su actitud tan maníaca, tan loca como la de los bailarines, siguiendo por el montaje tan rápido y tan loco, o sea, la realización loca que tiene también hecha, ¿no? Las luces que tampoco suelen ser las que se utilizan, que son los verdes. Entonces me parece una propuesta súper arriesgada que podría no funcionar, pero que ha hecho es sumarle muchísimo a la canción y al tema. O sea, creo que que está muy bien hilado todo. No, no. Estoy de acuerdo contigo. O sea, me parece que ha jugado con colores que normalmente no se suelen ver. Planos desde abajo que tampoco se suelen ver. Es como lo que la gente suele intentar evitar porque suele quedar mal. Estos han conseguido hacer que potencie su canción. Y ya no es que potencie su canción, sino los han jugado de manera que quedan bien. Sí. Están muy bien hechos, las cosas como son. Y esto, por ejemplo, sí que es verdad que lo que dices tú, igual no es una propuesta que a la gran mayoría de la gente le gusta más o lo que sea, pero hay que ver el valor de que han hecho algo difícil que funcione. Sí. Que eso no todo el mundo sabe hacerlo. Sí, y en su justa medida todo. Sí, me sí, parece. sí. Me parece que todavía pueden potenciar más, darle más volumen con las luces, algunos planos los puedes terminar de perfilar un poquito más, de movimientos. O sea, creo que todo. Sí, bueno, a ver, todo siempre es mejorable. Pero, pero creo que yo tiene- creo que el valor de esta canción es precisamente eso, que es
algo que la gente suele evitar, esto no, queremos una canción que sea un poquito más transgresora, pues vamos a hacerlo todo bien transgresor. acorde. Y aún así, que funcione, que quede bien, que no sea en plan de, no, voy a mover la cámara por moverla, voy a poner luces aquí locas por poner, no, es que pega perfectamente. Todo tiene Y eso me parece más difícil, hacer una cosa que, digamos, no es el estándar Claro. y hacerla bien. Es que todo tiene mucho más sentido, o sea, está muy bien hilado todo. Él tiene una actitud, vamos, Sí, loca, se come arrolladora, el o sea, escenario. mola muchísimo. Los bailarines también contagian esta cosa, ¿no? Me parece muy, muy buena propuesta. Muy buena propuesta. De las mejores, o sea, de las que sea como 360 el producto entero, de las No, mejores, sí, y sin además que duda, es una canción que en Eurovisión no sabremos en qué puesto quedará, pero lo va a petar pero porque esto es top el 10, cha-cha-cha top ya se 5. nos ha quedado y todo el mundo en Eurovisión, el público que está allí, lo va a estar cantando cuando la toquen. O sea, van a estar todo el rato cha-cha-cha y va a ser así. Sí, y mira que por ejemplo, lo que cuando decíamos que han jugado con cosas que todavía pueden jugar más incluso, como que ha sido todo en justa medida, por ejemplo cuando han empezado que sí que han jugado a tener estas ópticas más que te dan esta sensación más aberrante y la han utilizado solo 2 o 3 veces cuando incluso sí. pueden utilizarla un par de veces más. O sea, para no han jugar. abusado, han sido en su justa medida. Sí, me parece que todavía pueden perfilarla mucho más, pero que ojito. Sí. Y esto ha sido todo, chicos. Si os ha gustado, pues ya sabéis, nos comentáis, nos decís cositas, nosotros os contestamos siempre que podemos. Suscríbense y las cosas del YouTube, las cosas que se suelen decir que odio decir. Y nada, chicos, pues Hasta luego, chavales.